San Vicente Fundación, una vida entera por la vida. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de A Nuestra Salud, que ya cumple 15 años de una compañía permanente del Hospital Universitario de San Vicente Fundación con la comunidad de Medellín y sus alrededores, además de las personas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, que se encuentra como San Vicente Fundación. Al Centro Comercial San Diego le agradecemos mucho el espacio que nos abre mes a mes y aprovecho esta oportunidad para recordarles que estas conferencias en ningún caso reemplazan una consulta con su médico y que cuando ustedes visiten a un médico también se tienen que preparar, así como cuando ustedes iban a visitar al novio antes y se echaban brillitos, y se maquillaban y hacían ese tipo de cosas. Cuando uno va a ir al médico no se tiene que maquillar, pero sí tiene que pensar qué preguntas le voy a ir a hacer al doctor. ¿Quiénes de aquí hacen una lista para llevarle al médico cuando van a ir a aprovechar esos 15 minutos que nos dan en la EPS al máximo? ¿Quiénes? Poquitos. Entonces, se llevan preguntas y cuando uno está hospitalizado también, hay veces que uno está hospitalizado, un familiar está hospitalizado, salió, le hicieron una cirugía y después salen y, oíste, ¿yo qué podré comer después de la cirugía? Y hay veces que los médicos están muy de afán, hay otros médicos que no atienden todas las preguntas, pero es mejor pasar por precavido y llevar las preguntas que podamos tener. Doctor, esa enfermedad que usted me dijo, ¿qué significa? Ese nombre tan técnico yo no lo entiendo. ¿Me explica, por favor? Doctor, ¿eso qué significa en mi vida? ¿Yo qué tengo que seguir haciendo de ahora en adelante? ¿Me comporto normal? ¿Puedo hacer ejercicio? ¿Puedo subir y bajar escalas? ¿Qué puedo comer? ¿Qué le tengo que explicar a mis familiares? Según los diagnósticos que les dan, la idea es que ustedes aprendan también a aprovechar al máximo esa consulta porque ya están tan escasas que, pues bueno, toca aprovechar al máximo estos espacios. Hoy nos acompañan para enterarnos sobre incontinencia urinaria un urólogo y un ginecobstetra. ¿Por qué? Porque no sabemos si es lo mismo en los hombres que en las mujeres. Entonces ellos nos van a contestar si es lo mismo o no y si es verdad que solamente la incontinencia le pasa a los adultos mayores. Para eso tenemos en primera instancia al doctor Alejandro Restrepo, él es urólogo del Hospital Universitario de San Vicente Fundación, y después tendremos al ginecobstetra Eugenio, que nos hablará sobre el tema de las mujeres, de la incontinencia en mujeres y una de las causas principales de incontinencia para nosotras. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a nuestra charla de hoy acerca de incontinencia urinaria. Espero cumplir con las expectativas de todos ustedes, resolver dudas, crear inquietudes y al final de la charla, si nos dé el espacio, poder responder algunas preguntas. ¿Qué es la incontinencia o la inconsistencia? Que algunos pacientes refieren, es el escape de orina involuntario, es la pérdida de orina o salida de la misma que el paciente no lo desea, que puede ocurrir asociado o no a algún esfuerzo, que puede estar asociado a algún cambio de posición o que puede no estar asociado a nada. O sea, simplemente el paciente nota que la ropa interior está húmeda o que ya se le pasó hasta el pantalón y que no tiene ninguna relación con alguna de las actividades anteriores, que además de todo molesta al paciente y genera incomodidad y compromete la calidad de vida. Pues a la mayoría de la gente no le gusta estar orinado. Entonces que huele a berrinche, que qué incomodidad, que se cambia 3 veces la ropa interior. Entonces eso es la incontinencia urinaria. ¿Qué tan frecuente es? Muchísimo. 55 millones de hombres en el mundo padecen incontinencia en este momento y en Estados Unidos, que son los que le llevan los números a todo, nos dicen que 5 millones de hombres sufren de incontinencia. La incontinencia oscila entre un 2.5 y un 69% después de la cirugía de próstata. Voy a ir tratando de dejarles ciertos mensajes en el transcurso de la charla. Uno de esos es, no toda cirugía de próstata genera incontinencia, que ese es uno de los miedos con los que los pacientes llegan al consultorio. A mí me han dicho que si me opero la próstata quedo incontinente. Mi vecino se operó la próstata y está usando pañal. Ahora hablaremos un poco y nos saldremos de la parte de la incontinencia, hablaremos un poquito de la próstata para tratar de resolver ciertas dudas que yo sé que muchos tienen para tratar de que queden con ideas un poquito más claras. ¿Cómo funciona la continencia? ¿Por qué no nos orinamos? Pues el proceso de poder guardar la orina y
sacarla cuando socialmente es permitido, es un proceso que adquirimos desde la niñez, desde que empezamos a caminar y nuestras mamás o nuestros papás nos van enseñando en qué momento se debe o no se debe orinar, vamos adquiriendo los reflejos, las sensaciones y la capacidad motora de poder orinar. Básicamente, la vejiga es un reservorio, o sea, es una bolsa de un músculo especial que está hecha para guardar orina, y hay dos esfínteres, se dice que el externo y el interno, más importante es el externo, que son unas fibras musculares que están alrededor de la uretra es el conducto por el cual eliminamos la orina y que está cerrado. Cuando nosotros voluntariamente deseamos orinar, hay una serie de reflejos y de señales neurológicas que bajan por la columna y llegan a los nervios que inervan, valga la redundancia, estos músculos, se relajan los músculos y la orina puede salir. Básicamente así es como funciona. ¿Quiénes la pueden sufrir? Todo el mundo, hombres, mujeres, a cualquier edad. Es más frecuente sí en pacientes mayores, pero no significa que pacientes jóvenes estén exentos de sufrirla, y sí es relativamente más frecuente después de algún tipo de cirugía urológica. ¿Cuáles son los tipos de incontinencia? Hay varios, para que empecemos a separarlos. La incontinencia de urgencia es la necesidad imperiosa de ir al baño, porque si no voy me orino. Le puede pasar a hombres y a mujeres. El paciente que está viendo televisión y de un momento a otro sintió que tenía que orinar y cuando ya estaba llegando se mojó la ropa interior. O que cuando abre la llave del lavamanos siente el agua y ahí ya le dan ganas de orinar y tiene que salir corriendo para evitar los accidentes. La otra incontinencia, que también se presenta más en hombres que en mujeres, es la incontinencia de rebosamiento o incontinencia paradójica. Esta incontinencia de rebosamiento se presenta en los hombres que están sufriendo de la próstata. Entonces, ¿cómo así que sufren de la próstata y también son incontinentes? Ahorita les voy a explicar qué es lo que pasa. Básicamente es la salida permanente de gotas de orina o de chorros de orina, pero porque en la vejiga no le cabe más. O sea, porque ya la vejiga no da abasto, entonces por algún lado tiene que escaparse. Y la incontinencia de esfuerzo, que también se presenta en hombres y en mujeres, es aquella que está asociada a algún esfuerzo físico. Doctor, toso y me estornudo. Levanto algo pesado del piso y me estornudo. Camino rápido y me orino. Toso y me orino. Estornudo y me orino. Esa es la incontinencia de esfuerzos. Me devuelvo a la incontinencia de rebosamiento para que me entiendan un poco. La hiperplasia de próstata, que es una enfermedad muy frecuente en hombres, que a todos nos va a dar en algún momento de nuestra vida, algunos más leves, algunos más graves, consiste en que poco a poco la próstata, que es la que envuelve la uretra, se va cerrando. Entonces, el calibre de la uretra se va disminuyendo poco a poco, y entonces el chorro empieza a ser más delgado, empieza a pujar para orinar, empieza a gotear o el chorro a ser a veces sí, a veces no. Entonces, la próstata obstruye tanto la uretra que el paciente de medio litro que tenía en la vejiga vacía 300 y le quedan 200. Entonces ahí va guardando un residuo. Sigue su vida normal, él vuelve a ir al baño, orina otros 100, pero le quedan 400. Entonces, en el momento en que ya va acabando el día, ya la vejiga tiene 600 centímetros, 700 centímetros, él cree que la tiene vacía, pero le empieza a gotear. Es porque ya no le cabe más en la vejiga y es por culpa de la próstata que le ha estado cerrando el conducto durante mucho tiempo. Esto no se presenta de un día para otro, ni de una semana para otra. Estas son manifestaciones crónicas de problemas de próstata. Voy a hacer un alto aquí en el camino para hablarles un poquito más de la hiperplasia para que me entiendan. La hiperplasia es algo benigno. Cuando la gente le hablan de la próstata en la calle, dice, no, es que el vecino está enfermo de la próstata y a mi tío lo operaron de la próstata y yo también. No podemos generalizar la palabra próstata como un todo, ni cirugía de próstata como la misma cirugía para cada tipo de pacientes, para todos los pacientes. Hay enfermedades benignas y enfermedades malignas. La hiperplasia de próstata es una enfermedad benigna y el cáncer de próstata es una enfermedad maligna. Generalmente el cáncer no da síntomas. Los problemas que tenemos para orinar en algún momento de nuestra vida son producidos por la hiperplasia de próstata, que es el crecimiento de la glándula
así como muestra el dibujo, que abraza la uretra y que empieza a producir los síntomas. ¿Cómo se sienten los pacientes? Imagínense ustedes cómo se sentirían si se les escapara la orina y estuvieran orinados permanentemente. Yo pienso que con el solo hecho de tener la ropa interior húmeda es motivo suficiente para generar cierto grado de incomodidad. No es algo que viene con la edad. Es que a mí me han dicho que eso es normal. Señor, ¿usted cómo orina? Pues un chorrito normal para la edad. No hay ningún chorro normal para la edad. O sea, el chorro debe ser buen chorro. Si el chorro empieza a disminuir, es que ya estamos enfermos de la próstata. Señor, ¿cuántas veces se levanta por la noche a orinar? 4 o 5 veces. Normal para la edad. No es normal para la edad. La noche se hizo para dormir, no para levantarse al baño. Entonces, esos síntomas que nosotros nos engañamos y decimos, los años no vienen solos, hay que prestarles mucha atención porque son un signo de alarma para consultar con el médico. ¿Qué problemas tiene la incontinencia? Pérdida de autoestima y de confianza, ya no quiero salir a la calle, pues para que me pase otro accidente, mejor pido todo a domicilio, ya ni al parque, ni a sacar el perro, ni nada, porque no puedo ver una fuente de agua porque ya se me escapa la orina, no puede ser así. O sea, tenemos que seguir siendo activos y tratar de manejar la incontinencia para eso. Los pacientes se aíslan, hay pacientes con mucha incontinencia que nos devolvemos a la época de los niños, con pañalitis. Entonces, quemada la entrepierna, quemada los genitales, uso de cremas y problemas también a nivel interno, porque hay incontinencias como la de rebosamiento, que si no se maneja puede llegar a generar falla renal. Y ustedes saben que la falla renal lleva diálisis, y ustedes saben lo que eso significa. Una cita 3 veces por semana a algún centro para que los conecte. ¿Cómo puedo prevenir la incontinencia? La mayoría de las veces es prevenible consultando a tiempo. Estar atentos a los síntomas, lo que les dije ahora. Me levanto muchas veces por la noche. Cuando me paro en el baño, el chorro se demora en salir. Me queda goteando y me humedece la ropa interior. Esos son signos de alarma para que empecemos a buscar consulta con el médico general e idealmente con el urólogo. Los hombres, chequeo periódico con urología. Así no tengamos antecedentes de cáncer de próstata. Después de los 50 años, por lo menos una vez al año o una vez cada 2 años, para que nuestro urólogo nos conozca, sepa cómo orinamos y ante cualquier cambio en la historia ya se puedan tomar cartas en el asunto. Tener una buena condición física, evitar el sedentarismo, hacer ejercicios. Hago una parte, los ejercicios de apretar para orinar. Entonces son recomendados, pero ahorita el ginecólogo nos hablará un poquito en este respecto, pero les digo, no los hagan cuando estén orinando. Es la única recomendación que les doy. Si ya tengo incontinencia, ¿qué debo hacer? Pues saber que es muy frecuente, como vimos inicialmente, que no soy el único hombre incontinente en el mundo y que en lugar de avergonzarme, debo tomar cartas en el asunto, consultar y buscar una solución al problema de la incontinencia. Hay muchos tratamientos, así como les dije ahora, el problema de próstata no es un solo tipo de cirugía, la incontinencia no es un solo tipo de tratamiento. Además de todo, incontinencia no es lo mismo que pañales. Para que me manden pañales, yo no quiero pañales, no, o sea, hay muchas cosas antes de llegar al pañal. El pañal es la última solución que tenemos los urólogos para el manejo de la incontinencia masculina. Antes de eso, hemos hecho múltiples chequeos o hemos intentado múltiples tratamientos para evitar precisamente que el paciente llegue a usar un pañal o a usar absorbentes. Cirugía de próstata. Recordemos, el vecino se operó y quedó incontinente. Mi hermano se operó y quedó goteando. La cirugía de cáncer de próstata, que se conoce como prostatectomía radical, consiste en sacar toda la glándula, toda la próstata. Y esa cirugía sí tiene un riesgo mayor de incontinencia urinaria. La otra cirugía, que es por hiperplasia de próstata, que es la enfermedad benigna, hay 2 tipos. La prostatectomía abierta, que es con una herida acá, que se le saca la parte de adentro de la próstata, o la cirugía a través de la uretra, que la gente a veces le dice también que es como con láser, que consiste en hacer un raspado de la próstata para que el conducto quede destapado y el paciente pueda orinar mejor. En el primer caso de la cirugía radical,
El riesgo es mayor porque la glándula prostática está muy cerca de las fibras del esfínter que les expliqué ahora. Entonces se puede manipular cuando estoy tratando de sacar la próstata y el paciente puede quedar incontinente, digamos entre comillas, por culpa de la cirugía. Pero en la otra, cuando yo estoy tratando de desobstruir el conducto, lo que pasa es que los pacientes llevan tanto tiempo enfermos de la próstata que su vejiga empieza a funcionar mal. Es una vejiga que tiene que hacer mucha fuerza para poder sacar la orina. Entonces llega un momento en que el problema no solo es la próstata, el problema es la próstata y la vejiga. Yo le opero la próstata, la vejiga sigue estando enferma. Doctor, me operó y quedé con un chorro de 15 años, pero tengo que salir corriendo al baño porque si no se me escapa la orina. Eso es una incontinencia de urgencia que produjo el problema de la próstata. Por eso es mejor consultar primero, porque entre más tiempo le demos a ese problema de próstata en evolucionar, la vejiga se va a ir dañando más y va a demorarse mucho más tiempo en recuperarse o inclusive va a requerir medicamentos cuando si lo hubiéramos hecho antes hubiera sido más fácil o menos frecuente el hecho de tener la incontinencia. No dejen de consultar o no dejen de operarse por el miedo a la incontinencia. Explíquenle o pregúntenle a su urólogo las dudas que tengan con respecto a ese tema antes de tomar una decisión de negarse a algún tipo de tratamiento solo por el hecho del riesgo de quedar goteando un poco. Esto ya lo hablamos, los pañales o absorbentes deben ser la última solución. Creo que a nadie de ustedes le gustaría estar condenado a usar pañales y ya les voy a mostrar qué otras opciones podemos contar. Estas son unas pinzas, parecen unas pinzas de colgar ropa, pero con unos cojincitos que la vuelve más cómoda, que sirve para apretar la uretra a nivel del pene. Entonces el paciente se pone en la pinza y sale a la calle y vive su vida normal, y cuando tiene ganas de orinar va al baño, se suelta la pinza y el chorro sale. Hay pacientes que les va divinamente con las pinzas, hay pacientes que no los toleran. Es barato, es cómodo, es fácil de manejar, pero hay pacientes que les deforma el pene porque queda todo aplastadito, les puede lesionar la uretra, o les puede incomodar o les puede doler. Entonces, así como hay pacientes que los toleran muy bien, hay otros que ni siquiera los pueden ver. Existe una terapia que se conoce como biofeedback o terapia de piso pélvico, que son una serie de ejercicios que hacen que el hombre pueda fortalecer los músculos sobre el cual se sostiene la vejiga y la uretra. Eso generalmente va conectado a unos computadores en el cual le enseñan a apretar y a soltar los músculos, porque hay pacientes que no tienen ni idea de qué músculos hay que contraer y qué músculos hay que soltar para orinar. Entonces eso es como un reentrenamiento guiado idealmente por fisioterapeutas especializadas en el tema, que permiten que el paciente poco a poco consiga un poco más de continencia. Ahora bien, si ya no respondí a algunos tipos de medicamentos, si no quise o no toleré el clamp y no me mejoré con la terapia de piso pélvico, ¿hay algún tipo de cirugía? Sí, hay unas cirugías. Hay varios tipos y eso depende de la experiencia del urólogo y de la gravedad de la incontinencia. No todos los pacientes incontinentes van a requerir el mismo tipo de cirugía. Generalmente hay que agotar las otras opciones antes de pasar a este siguiente nivel porque los riesgos son mayores. Existe una malla para incontinencia masculina que lo que hace es abrazar la uretra para darle un tipo de sostén y que la uretra se obstruya la mayor cantidad de tiempo. Generalmente es una cirugía ambulatoria o el paciente ingresa hoy a cirugía y se va al día siguiente. Puede realizarse con anestesia raquídea o con anestesia general, eso ya depende de las otras enfermedades que tenga el paciente, y no requiere ningún tipo de activación del dispositivo. Eso es una malla que está ahí puesta y cumple su función solamente por estar en el lugar en el que está, y que la mejoría de los síntomas se nota inmediatamente después de que el paciente se le retira la sonda que se le tuvo que poner durante el procedimiento quirúrgico. Ya el último nivel del manejo de la incontinencia es el esfínter urinario artificial. Como vimos en la primera parte,
el esfínter son unas fibras musculares que abrazan la uretra y que se relajan cuando el paciente quiere orinar. Generalmente después de las cirugías radicales de próstata, que son las de cáncer, que les conté ahora, es necesario el uso de un esfínter urinario artificial si la incontinencia no mejora. ¿Cómo funciona esto? Esto no se nota por fuera, al paciente no se le va a ver nada, tiene como una especie de brazalete que abraza la uretra, aquí está el sistema que activa y desactiva, y aquí hay un reservorio que tiene un poquito de agua. Entonces el paciente, esto parece ciencia ficción, pero este manguito tiene agua y el agua que lo llena cierra la uretra. Entonces el paciente está feliz y dichoso haciendo su vida. Cuando siente deseos de orinar, va al baño, hunde este botón, el líquido de aquí pasa acá, esto se desinfla y la vejiga se puede evacuar. Esto automáticamente, después de un tiempo, vuelve el líquido del reservorio al manguito, se vuelve y se cierra la uretra y el paciente sigue su vida normal. Nadie vio, nadie supo, no estoy orinado y tengo un esfínter urinario. Generalmente es suficiente con el uso de un solo manguito, pero cuando hay incontinencias muy severas se utiliza el sistema de doble mango, pero generalmente con el del mango sencillo es suficiente para el control de la continencia. ¿Qué es necesario para decir que uno es candidato a un esfínter? Cumplir ciertas características, el urólogo lo debe estudiar, pero básicamente es una incontinencia que no ha mejorado con los otros tipos de terapia. El paciente debe manejar muy bien las dos manos, porque recuerden que para activar este dispositivo, una mano tiene que apretar el dispositivo y otra mano tiene que hundir el botón, no depender de nadie más, y siempre el paciente debe informar que tiene ese esfínter, porque si le van a hacer algún otro tipo de cirugía urológica o le van a pasar una sonda, como el esfínter está cerrado, no le va a pasar nada por ahí. Así como no sale orina, nada puede entrar y pueden lastimarlo, pueden dañar el esfínter si le van a hacer algún tipo de procedimiento a través de la uretra y no informan que tienen el dispositivo. Mensajes para llevar a casa. La incontinencia es frecuente, no se avergüencen, deben consultar porque puede ser el síntoma inicial de una enfermedad mucho más grave a la cual hay que prestarle atención. Hay muchos tipos de tratamiento. Tampoco quiero que se lleven a casa el mensaje de que toda incontinencia en un hombre es para ponerle un esfínter, pero hay muchos pacientes que sí probablemente terminen requiriendo un esfínter para poder controlar la incontinencia que está comprometiendo su calidad de vida. La idea es mejorar la autoestima de los pacientes para que puedan retornar a su vida social normal. Hay muchos tratamientos, los tratamientos se discuten en la consulta para ver cuál está más acorde a su causa de la incontinencia o con cuál se sienten más identificados y cuál desearían tener. Y la idea es que consulten tanto en los primeros síntomas para prevenir una incontinencia mayor o que consulten cuando tengan ya la incontinencia para saber qué tipo de tratamiento se les puede ofrecer. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo al doctor Alejandro Restrepo, él era el médico urólogo. Ahora nos van a contar, bueno, ¿y con las mujeres qué? Hay cosas que parecieran que nos podrían pasar a nosotras, pero hay otras que obviamente no aplican. Entonces, para eso tenemos al doctor Eugenio Escobar Gil, él es ginecobstetra también del Hospital Universitario de San Vicente Fundación. Bienvenido, doctor. Gracias, Isa. Bueno, muy buenas tardes a ustedes. Agradecer nuevamente al Hospital San Vicente Fundación por esta oportunidad que nos da para poder intercambiar con ustedes los pacientes que son quienes nos retroalimentan y nos motivan a que cada día nos preparemos de manera mejor. Como dijo el doctor Alejandro en su excelente charla, esta charla es una charla más motivacional e información, pero no es una charla que reemplace una consulta médica. A mí como ginecólogo me toca la parte de la incontinencia urinaria femenina. Quiero aclarar desde el principio que muchos de los conceptos que yo voy a dar acá, sobre todo al principio de la charla, ya fueron enunciados por el doctor Alejandro, y entonces en esa parte yo voy a ir un poquito rápido para que no nos extendamos, y así como él hizo énfasis en los problemas de próstata en los hombres, yo voy a hablar un poquito, voy a reforzar lo del prolapso vaginal, que es tal vez la causa más frecuente o que más se acompaña en la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria, como lo dijo el doctor Alejandro, es
cualquier pérdida de orina. Esto puede ser un síntoma o puede ser un signo. ¿Qué es un síntoma? Un síntoma es todo aquello que la paciente le refiere a uno. Le dice en la consulta, doctor, yo me estoy orinando. Eso es un síntoma. ¿Qué es el signo? El signo es cuando uno en la evaluación, en el consultorio, en el examen físico, uno documenta de manera evidente que efectivamente, mediante algunas maniobras, hay pérdida de orina sin que la paciente lo desee. ¿Qué tan importante es este tema? Es una patología que se presenta muy frecuentemente. Es una patología que, como digo, es frecuente, pero no es normal. ¿Qué quiere decir esto? Que porque una paciente o un paciente tenga incontinencia urinaria, no se puede quedar tranquilo en la casa y decir, eso es muy normal. No, eso no es normal. Una incontinencia urinaria, cualquiera que sea la causa, amerita una evaluación y un tratamiento oportuno. Las patologías, cuando se manejan de manera preventiva y de manera oportuna, tienen mayores éxitos en los resultados de tratamiento. La incontinencia urinaria tiene una alta predisposición o una alta frecuencia en las mujeres. El 85%, hasta el 85% de los pacientes que sufren de incontinencia urinaria son mujeres, muchas de ellas pasan de los 50 años, muchas de ellas tienen 2 o más hijos y muchas de ellas son obesas o gorditas. Entonces ya desde ahí uno va mirando cuál es el perfil de la paciente que uno sospeche que puede llegar con el tiempo a tener una incontinencia urinaria. Esto no quiere decir que todas son mujeres, que todas son obesas, que todas tuvieron más de 2 hijos, ni que todas tienen más de 50 años. Dependiendo del tipo de la clase de incontinencia urinaria, también se puede presentar en mujeres jóvenes o inclusive en mujeres delgadas. La incontinencia urinaria tiene muchas clasificaciones. A mí me gusta mucho esta porque es una clasificación muy fácil de entender y permite que uno se ubique de manera rápida en cuál patología es la que uno pueda llegar a tener. La más frecuente de todas es la incontinencia urinaria de esfuerzo, luego sigue la mixta, luego la incontinencia de urgencia, que ya se documentó en la primera parte de la charla, y otras en un 2 a un 3%. Voy a explicar de manera rápida porque ya fue explicado en qué consiste. La incontinencia urinaria de urgencia es el deseo súbito de ganas de orinar y es el evento donde no se alcanza a llegar al baño. Es la paciente que le dice a uno, doctor, cuando me dan ganas de orinar, me voy para el baño, no alcanzo a llegar al baño, me orino en el camino. ¿Sí? Esa es la urgencia y generalmente se acompaña o se representa por pérdida de grandes volúmenes de orina. En cambio, la incontinencia de esfuerzo es la pérdida de pequeñas a moderadas cantidades de orina y se debe al aumento de la presión intraabdominal. ¿Qué hace que se presente un aumento de la presión intraabdominal? Toser, reírse, subir o bajar escalas rápido, hacer fuerza, levantar objetos pesados, defecar cuando uno tiene estreñimiento o constipación, todo eso hace que se aumente la presión intraabdominal y que tengamos pérdidas involuntarias de orina. Si ustedes recuerdan esta gráfica, hay una que se llama mixta. ¿Cuál es la mixta? La mixta es aquella que tiene un poquito de cada cosa, tanto de urgencia como de esfuerzo, y no es tan infrecuente que una paciente pueda tener ambas patologías a la vez. Y hay una que se llama, otra categoría que se llama otras, que son las incontinencias secundarias a tratamientos médicos o a enfermedades o a cirugías. Así como dijo el doctor Alejandro, muchos de los pacientes masculinos que se someten a cirugías de próstata terminan con incontinencia, también muchas mujeres que se someten a algún tipo de cirugías urológicas o ginecológicas, como la histerectomía, que es la sacada de la matriz, pueden quedar en algún momento con lesiones en la vejiga o en la uretra que hacen que tengan pérdidas involuntarias de orina. También pacientes que tienen cáncer de vejiga o cáncer de cervix que se someten a tratamientos como quimio y radioterapia. Todos estos tratamientos, ningún tratamiento es gratuito, ningún tratamiento le hace a uno un favor de manera gratuita, todos tienen efectos secundarios y las pacientes que reciben radioterapia, sobre todo radioterapia a nivel del cuello de la matriz, pueden en determinado momento presentar
lesiones en la vejiga o en la uretra y presentar pérdidas involuntarias de orina. Entonces ya habíamos enunciado lo que es la de la urgencia, pérdidas de grandes volúmenes de orina si en momentos inadecuados y en situaciones inadecuadas, y la incontinencia de esfuerzo, que es por el aumento de la presión intraabdominal. Factores de riesgo, ya de manera indirecta los enunciamos, la edad más frecuente por encima de los 50 años, pero no quiere decir que es la única edad. Por debajo de los 50 años también se presenta. En los embarazos también se ve con frecuencia, porque el aumento del volumen del útero por su embarazo hace que la vejiga pierda su capacidad de almacenar orina y presente pérdidas frecuentes de orina. El número de partos, entre más partos se tengan, sobre todo partos vaginales, esto hace que se lesione, que se altere la anatomía del piso pélvico, que no es otra cosa que los músculos que sostienen y regulan la función de la vejiga. La obesidad también se acompaña de manera importante por aumento de la presión intraabdominal con incontinencias urinarias. Predisposición familiar es más frecuente en familias donde la mamá o las hermanas han tenido este mismo problema. Constipación crónica, ya lo anuncié desde el principio, pacientes que para ir al baño a defecar tienen que hacer mucha fuerza, eso aumenta la presión intraabdominal y puede de manera también indirecta alterar la función de los músculos del piso pélvico y eso hace que la vejiga no sea continente. Compromiso funcional o cognitivo, esto no es otra cosa que la incontinencia puede ser un problema como tal de la vejiga o de la uretra, o la incontinencia también puede ser resultado de otras enfermedades que están muy lejos de la vejiga o de la uretra. Por ejemplo, los pacientes hipertensos o las pacientes hipertensas que toman medicamentos que ayudan a eliminar diuréticos que se llaman como la hidroclorotiazida o la furosemida, hacen que las pacientes orinen mucho y los pacientes a veces, sobre todo cuando ya tienen cierta edad, no alcanzan a llegar al baño y se orinan con frecuencia. Pacientes que son diabéticas tienen pérdida de la función motora y sensitiva de algunos nervios que regulan la vejiga y hacen que los pacientes se orinen. Pacientes que tienen trauma raquimedular, pacientes parapléjicos. Hay muchas enfermedades que no tienen nada que ver ni con la vejiga ni con la uretra, pero que de manera indirecta afectan tanto a la vejiga como a la uretra y los pacientes se vuelven incontinentes. Pero quiero hacer mayor énfasis en el prolapso de órganos pélvicos, que es tal vez, así como la próstata en los hombres, el prolapso vaginal es la patología que más frecuentemente se asocia con la incontinencia urinaria y son dos entidades, el prolapso de órganos pélvicos y la incontinencia urinaria, que tienen mucho en común, tanto en su manejo como en sus factores desencadenantes. Entonces quiero hacer un poquito de énfasis en esta parte. ¿Qué es el prolapso de órganos pélvicos? No es otra cosa que el descenso y la protrusión a través de la vagina de algunas de las estructuras pélvicas que salen por la vagina en una manera pues, que no es normal y puede llevar a disfunciones del tracto genital y disminuir la calidad de vida. ¿Por qué la calidad de vida? Por lo que se dijo desde el principio de la charla. Las pacientes que tienen incontinencia urinaria tienen una disminución de la autoestima, se sienten menos que sus hermanas o que sus amigas o que sus vecinas y tienden al aislamiento social. El prolapso de órganos pélvicos tiene muchos nombres, muchas terminologías y muchas clasificaciones, pero básicamente y de manera rápida puede ser un prolapso parcial o un prolapso total. Los prolapsos parciales pueden ser anteriores cuando la estructura que sale a través de la vagina es la vejiga, lo que antes se llamaba cistocele. El prolapso del compartimento posterior es cuando es la parte posterior de la vagina la que está alterada y las estructuras finales del intestino grueso, o sea, del recto y del ano, se protruyen a través de la vagina. Y hay otros prolapsos que son prolapsos completos o prolapsos apicales o prolapsos totales, cuando es que esto incluye la matriz o el útero y se acompaña también de prolapso anterior de la vejiga o posterior del recto. Factores de riesgo para el prolapso de órganos pélvicos, más o menos los mismos que los enuncié hace ratico, el embarazo y el parto. Entre más embarazos y partos vaginales se tengan, no son la única causa, ni quiere decir tampoco que toda mujer que tenga partos vaginales vaya con el tiempo a tener incontinencia, pero sí es un factor predisponente. La multiparidad, o sea, el mayor número de hijos, y la macrosomía. ¿Qué es la macrosomía? Son los partos de bebés muy grandes. Pacientes que tienen partos de bebés que pesan más de 3.500 gramos
eso son 7 libras, o sea 3,5 kilos, tienen que hacer un gran esfuerzo en el momento del parto para que un bebé tan supremamente grande quepa por la vagina. Todo ese esfuerzo, que es el pujar, hace que ese paso de ese bebé por el canal pélvico, los músculos que sostienen la vejiga y los órganos pélvicos se elonguen y se estiren de manera importante y ya más adelante no puedan sostener esas estructuras pélvicas. Las episiotomías, o sea, cuando tienen que unir las pacientes, lo mismo cuando hay desgarros vaginales, el uso de forceps también favorece mucho la presencia de incontinencia urinaria y de prolapso de órganos pélvicos. Las pacientes menopáusicas, por lo que decía al principio, pacientes por encima de los 50 años, y el envejecimiento, que hace que haya un hipoestrogenismo, o sea, los ovarios dejan de funcionar y los ovarios, recuerden, son las glándulas femeninas por excelencia que producen casi todas las hormonas femeninas, los estrógenos, la progesterona, no son la única glándula que produce los estrógenos ni la progesterona, pero sí produce de manera importante estas hormonas. Cuando la mujer entra en menopausia, el ovario deja de funcionar en un 95-98% y deja de producir hormonas, y estas hormonas, como los estrógenos, son los que mantienen los músculos pélvicos y la mucosa vaginal de manera activa, de manera fuerte, de manera de buen funcionamiento. Entonces, cuando hay una disminución en los niveles de los estrógenos, la vagina pierde su fuerza, pierde su elasticidad, pierde su manera de responder a los esfuerzos y hace que no sea capaz de sostener las estructuras pélvicas. Factores de riesgo, otros factores de riesgo, los antecedentes familiares que les expliqué ahora, mujeres que han tenido hermanas o madres o abuelas con prolapsos o con incontinencias tienen una mayor predisposición a sufrir de estas patologías, pacientes fumadoras, por lo que les explicaba ahora, paciente que fuma, eso quiere decir paciente que tose, y la paciente que tose aumenta la presión intraabdominal, y si no tenemos unas estructuras de manera adecuada funcionando normalmente, eso hace que se presente incontinencia urinaria y hace que se presente prolapso de los órganos pélvicos. Los antecedentes de cirugía ginecológica, la histerectomía, o sea, sacar la matriz, también favorece de manera real, aunque no muy frecuente, que se presenten prolapsos vaginales e incontinencia urinaria. Enfermedades neurológicas, como les dije ahora, pacientes con diabetes, pacientes con tuberculosis neurológica o pacientes con enfermedades como Guillain-Barré o muchas cosas neurológicas que hacen que se afecte la inervación motora y sensitiva de la vejiga y que por lo tanto se presenten tanto prolapsos como incontinencias urinarias. ¿De qué se queja una paciente con un prolapso de órganos pélvicos? Uno de los primeros síntomas son los síntomas urinarios. Doctor, tengo que orinar mucho, me duele para orinar, orino y quedo con ganas, goteo orino y a pesar de que creo que ya terminé la orina, todavía goteo y me estoy orinando en los pantalones. Síntomas de incontinencia urinaria, en los prolapsos, sobre todo los prolapsos 1 y 2, o sea, los prolapsos que no son muy severos, y cuando el prolapso de órganos pélvicos avanza mucho, la incontinencia de manera paradójica se corrige un poquito, porque al caerse la vejiga, la uretra, que es el conducto que lleva la orina de la vejiga al exterior, se angula y eso hace que las pacientes no presenten incontinencia urinaria. Les pongo un ejemplo, es como cuando ustedes están con la manguera regando el jardín, sale el agua, ¿cierto? Pero si ustedes cogen la manguera y la doblan así, deja de salir el agua, así el chorro esté abierto, deja de orinar. Ustedes sueltan la manguera y vuelve y sale el agua. Lo mismo pasa con la incontinencia urinaria en los prolapsos. No quiere decir que, les explico esto porque muchas pacientes le dicen a uno, doctor, usted me sacó la matriz porque tenía un prolapso vaginal. De la cirugía quedé supremamente bien, pero ahora tengo otro problema y es que me estoy orinando. Me orino sola, me orino cuando toso, me orino cuando se río. Eso quiere decir que la paciente desde antes de la cirugía ya tenía una incontinencia urinaria. Simplemente que eso es lo que se llama una incontinencia urinaria oculta, porque el prolapso vaginal, por el angulamiento de la uretra, no deja salir la orina. Pero cuando uno con la cirugía corrige ese prolapso, la paciente queda sintomática de orina. Entonces, los pacientes que tienen prolapsos vaginales y se van a someter a una cirugía de sacar la matriz y corregir estas estructuras, siempre se debe hacer una urodinamia. Urodinamia es el examen que hacen los urólogos, que es evaluar de manera directa
la función de la vejiga. Entonces ya uno sabe con ese resultado de la urodinamia si la paciente tiene una incontinencia, porque si la va a operar de un prolapso vaginal, en la misma cirugía le debe corregir la incontinencia, porque si no la paciente le va a suceder lo que les decía, que quedan muy bien de la cirugía, pero que se quedan orinando en la ropa interior. También se quejan de síntomas defecatorios, las pacientes con prolapso les da dificultad de defecar, constipación. Estas pacientes es importante que consuman una dieta que tenga bastante fibra, comer frutas, comer granola, avena en hojuelas, de esas cosas que ustedes saben, salvado, linaza, eso hace que las deposiciones sean, sin llegar a ser diarrea, que sean blandas y que la paciente no tenga que hacer demasiada fuerza, porque eso hace que se presenten más prolapsos y más incontinencias urinarias. También los prolapsos y las incontinencias urinarias afectan la relación de pareja, por lo que les decía ahora, una paciente con prolapso vaginal y con incontinencia urinaria tiene una pérdida de la autoestima. La paciente se siente mal, se siente incómoda, le da pena, entonces no tiene relaciones con su esposo, no tiene contacto con su vida social, con sus amigas, con su familia. Eso altera la función sexual y se caracterizan por pacientes que normalmente se sienten incómodas y les da vergüenza de su condición clínica. Los tratamientos y los manejos para el prolapso y para la incontinencia son tanto médicos como quirúrgicos. Todo depende de las condiciones de la incontinencia y del prolapso y depende de las condiciones clínicas de la paciente. ¿De qué depende el tratamiento? De la intensidad de los síntomas. Prolapsos e incontinencias leves son tributarias de manejo médico. Si la paciente tiene enfermedades concomitantes, o sea, si es una paciente hipertensa, diabética, o sea, es una paciente de riesgo de cirugía, debe, en la medida de lo posible, optar por un manejo médico. Si la paciente tiene relaciones sexuales, en la medida de lo preferible, tratamiento médico. Si la paciente tiene interés obstétrico o interés de reproducción, manejo médico. Y porque también hay riesgo de recurrencias. El manejo, como les dije, puede ser o médico, manejo conservador o manejo quirúrgico. El manejo conservador puede ser expectante, puede ser mediante ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico, se pueden utilizar pesarios o incluso se pueden llegar a utilizar estrógenos vaginales. El tratamiento no quirúrgico o tratamiento médico, el pilar del tratamiento es el control de los factores de riesgo, mejorar la defecación, disminuir la obesidad, bajar de peso, mejorar la dieta, dejar de fumar, orinar con frecuencia, hacer ejercicios de reentrenamiento vesical, o sea, lo que se llama hábito urinario, y es enseñar a las pacientes a que estén orinando cada 3 o 4 horas, así no tenga ganas de orinar. Los ejercicios de Kegel, que enseguida les explico más o menos en qué consiste, también se utilizan los estrógenos y dispositivos como los pesarios. Para los prolapsos leves o moderados, manejo médico. Mejoran los síntomas, pero no mejoran los defectos anatómicos. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que hace el manejo médico es que la paciente no empeore, ¿sí? Sino que se quede donde está, inclusive puede llegar a mejorar un poquito. Ya habíamos dicho que se utiliza sobre todo para pacientes que tienen riesgo quirúrgico o para las pacientes que tienen incontinencia urinaria de urgencia. En los ejercicios de Kegel, ¿en qué consisten? Es enseñar a las mujeres a que fortalezcan los músculos pélvicos para que los realicen todos los días. Es un ejercicio que no necesita un aparato especial, es simplemente contraer los músculos. Uno le enseña a las pacientes cómo lo hace, la técnica de enseñamiento de esto es en el consultorio, o lo puede hacer enseñando como cuando una mujer está orinando y tiene que parar el chorro, ¿sí? Tiene que parar la orina. La idea es no hacerlo cuando esté orinando, porque si empezamos a hacer retenciones urinarias, eso favorece otro tipo de enfermedades. Y estos ejercicios se deben hacer por tandas de 3-4 veces al día, sesiones de 8 o 10 contraccioncitas y casi todos los días de la semana para fortalecer los músculos del piso pélvico. Y se debe asociar a los cambios del estilo de vida. Independiente que sea solamente manejo médico o que requiera cirugía, la paciente debe cambiar su estilo de vida, o sea, la disminución del peso, dejar el cigarrillo, la dieta rica en fibra,
de no levantar objetos pesados. Eso hace que mejore su calidad de vida en cuanto al prolapso de órganos pélvicos y en cuanto a la urinencia urinaria. Con respecto a los pesarios son unos artículos o unos instrumentos que se utilizan sobre todo para prolapsos de órganos pélvicos y hacen que se utilizan en pacientes que tienen riesgo quirúrgico y que no han mejorado con los manejos médicos. Se utilizan dentro de la vagina, generalmente se hace por preferencia a la paciente, tratamiento de síntomas del prolapso, pacientes que tienen riesgo quirúrgico o que por algún evento la cirugía se debe demorar mientras se trata o se mejora una condición de otra enfermedad que hace que las cirugías se tengan que posponer 6 meses, 1 año, mientras tanto se pueden utilizar los pesarios. ¿Qué contraindicaciones tienen los pesarios? Se pueden asociar a infecciones vaginales o a cervicitis, a enfermedades pélvicas inflamatorias. Es un cuerpo extraño, de todas maneras está dentro de la vagina y puede incomodar un poquito a las pacientes. No se deben utilizar pesarios en pacientes que han sido operadas y que tienen mallas, y pacientes también pueden producir, como es un cuerpo extraño, cualquier persona puede en determinado momento hacer una reacción alérgica a los pesarios. Y en mujeres que son sexualmente activas no deben tener pesarios porque esto le imposibilitaría las relaciones sexuales. ¿Qué pueden llegar a producir los pesarios? Pues pueden mejorar muchas cosas, pero también tienen algunos efectos que pueden ser contraproducentes. Pueden producir úlceras vaginales porque es un cuerpo extraño, porque la vagina en las pacientes que tienen el uso de pesarios son pacientes ya de edad que no producen estrógenos, que son menopáusicas, que tienen una vagina reseca, y eso puede producir ulceraciones. Como cuerpo extraño que es, pueden producir flujos vaginales, vaginosis, o pueden haber expulsiones espontáneas del pesario y la paciente puede aducir que el pesario no le ha estado sirviendo. Objetivos del tratamiento quirúrgico es eliminar los síntomas y mejorar básicamente el defecto anatómico que está produciendo la incontinencia urinaria o el prolapso de órganos pélvicos. Las cirugías previenen que hayan recidivas siempre y cuando se acompañen, como les dije ahora, de un cambio en el estilo de vida de la mujer. Los tratamientos quirúrgicos de manera rápida pueden ser oclusivos, un cerramiento de la vagina para evitar que haya descenso de los órganos pélvicos, o la colocación en el caso de incontinencias, mejoramiento de los órganos o de las estructuras de sostén que sostienen la vejiga y sostienen los órganos pélvicos, o pueden ser procedimientos reconstructivos, que es básicamente un mejoramiento de la anatomía pélvica. Bueno, eso era lo que tenía para decirles de manera rápida. ¿Ustedes qué dirían? Nos queda súper claro que si es mujer, ¿va a qué especialista? ¿Y si es hombre? Pues que no. No. Aquí ya me estaban explicando uno de los doctores, el doctor Alejandro, que esto no siempre es así. Por eso les agradecería a ambos que nos den su versión de los hechos. Doctor Eugenio, ¿van a donde un ginecobstetra o a un ginecólogo a las mujeres? Bueno, vea, muchas de las patologías o muchas de las situaciones de incontinencia urinaria se acompañan de prolapso de órganos pélvicos. Cuando la incontinencia urinaria es por un defecto del esfínter, el esfínter de la uretra, o sea, en el esfínter que va entre la vejiga y la uretra, y se acompaña de prolapso de órganos pélvicos, esta patología las estamos manejando los médicos. Pero hay muchas patologías urológicas en las cuales los ginecólogos no tenemos ni idea. Muchas de las incontinencias urinarias, tanto médicas como quirúrgicas, así sea mujer, deben ser manejadas por el urólogo. Doctor Alejandro, dígame. Como hay múltiples causas de incontinencia, como ustedes pudieron ver, y como el doctor Eugenio comentó, hay un examen que se llama una urodinamia, que es el que nos da luz acerca de qué tipo de incontinencia es la que la paciente puede presentar y si está o no acompañada de prolapsos. Más que ser una competencia, somos un equipo que está enfocado en tratar de mejorar todos los síntomas de la paciente, tanto los prolapsos como la incontinencia, y pueden consultar a cualquiera de las dos especialidades. Les agradecemos a ambos conferencistas. Hasta aquí dejamos nuestra grabación para las personas que nos ven desde YouTube y continuaremos aquí con las preguntas en el auditorio. Gracias. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.